La Isla, con Débora Peredo. Bueno, ya estamos de vuelta en La Isla, aquí en Canal 7 Gran Canaria, y estamos con Antonio Rodríguez, el secretario general de SIDCAT. Y ahora llega el momento de, digamos, ponernos un poco serio y hablar de cómo está la situación en los diferentes municipios de Gran Canaria. Bueno, fundamentalmente, para hacerte un pequeño resumen, porque sería muy extenso la cantidad de frentes que hay abiertos, te quiero destacar 3 o 4. Uno, que es a nivel de toda la isla de Gran Canaria, que es el desmantelamiento, nosotros entendemos que está efectuando el Cabildo de Gran Canaria de lo que es el elemento sociosanitario en Canarias. Estamos hablando que el Cabildo ha hecho una apuesta clara y firme por la no continuidad de los servicios sociosanitarios en Canarias. ¿Y por qué en Gran Canaria? ¿Por qué decimos eso? Decimos eso porque tienen ahora mismo las residencias de mayores de Gran Canaria, sobre todo en particular La Ardea, Garda, Agüime, Taliarte y de alguna forma también San Bartolomé, prácticamente sin recursos, con los recursos prácticamente congelados, prácticamente mirando con lupa, y sin embargo, mientras las residencias de los municipios las tienen prácticamente apretadas, ahogadas, donde los trabajadores están cobrando tarde y mal, sin embargo, después tenemos un mamotreto como es el Centro Sociosanitario del Pino, donde está la antigua clínica del Pino, que prácticamente está inutilizado, botando dinero y prácticamente la mitad del edificio vacío. Si eso le añadimos que en muchos municipios tenemos ahora mismo conflictos abiertos con una RPT en el Ayuntamiento de Telde, que la tenemos impugnada, una RPT en Las Palmas, que hemos ganado en primera instancia el conflicto para echarla abajo. Si estamos hablando de un tema como en La Aldea, donde ha habido un ERE y han echado trabajadores a la calle hace escasamente prácticamente un año, y donde si vemos, por ejemplo, en municipios como Mogán, los derechos de los trabajadores son pisoteados, y si vemos como en algunos municipios como Ingenia, Santa Lucía, Agüime, prácticamente hay conflictos a diario con el personal público, y donde prácticamente el 80% de los ayuntamientos han recortado los servicios públicos, es decir, limpieza, recogida de residuos sólidos, jardines, pues solamente hay que hacer una vuelta por los municipios donde han recortado las contratas y poco más o menos han puesto en precario o en cuarentena lo que son elementos que nosotros entendemos como son básicos, es decir, la limpieza y el barrido diario de los municipios. Le pongo 3 ejemplos. Telde, hay barrios que se pasa a recoger la recogida de los residuos sólidos una vez en semana. En La Aldea, prácticamente cada 2 semanas. En Galda, una vez en semana. En Las Palmas hay barrios, como por ejemplo Ciudad del Campo, donde ni siquiera pasa, durante una semana completa, pasa el servicio de limpieza público. Estamos hablando de trabajadores que se han quedado en la calle, estamos hablando de un deterioro de los servicios públicos y estamos hablando también de administraciones públicas que, no contentos con eso, después lo que hacen directamente es atropellar a los derechos de los trabajadores. Y pongo 2 ejemplos para los televidentes. Uno, Ayuntamiento de Telde, persecución y acoso laboral contra una trabajadora del Ayuntamiento de Telde, del gabinete de prensa, que ha sido admitida la semana pasada, precisamente el lunes pasada, ha sido admitida a trámite las 2 querellas por la vía laboral y por la vía penal que se han presentado en contra del ayuntamiento y de su alcaldesa. Estamos hablando de un municipio como Mogán, donde prácticamente estamos presentando denuncias mensualmente por atentado contra los derechos de los trabajadores. Estamos hablando en municipios como por ejemplo Aruca, o por ejemplo Las Palmas, o por ejemplo el Galda, donde prácticamente están soterradamente despidiendo a trabajadores laborales con la excusa de que los servicios desaparecen y se trasladan a no sé qué sitio, pero que después al final baja magistratura y todos los pleitos locales. En definitiva, hablamos de un abanico y de un campo amplio de situaciones de conflictividad que están abiertas en Gran Canaria y que evidentemente nos espera un año 2014 muy complicado y muy duro. Bueno, estamos hablando desde luego de municipios que están en una situación bastante crítica, podríamos decirlo así, pero de estos que nos están nombrando, ¿cuál crees que es el más delicado, el que se encuentra en el punto ya? Si usted me dice a mí, los 2 municipios aquí ahora mismo que están prácticamente con más conflictividad laboral es Las Palmas y Telde.
Y si usted me dice que destaca alguno de los dos, le digo que Telde ahora mismo es el cajón desastre. Telde ahora mismo aquí yo creo que es el municipio con más conflictividad abierta de toda Canarias, por una sinrazón directamente de su alcaldesa y por una mala gestión que está llevando a cabo su grupo de gobierno. Por tanto, nosotros entendemos que esta situación hay que ponerle fin. Y nosotros como SICCA seguimos peleando allí con todos los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance, no solamente para defender los derechos de los trabajadores, sino para evitar que estos políticos de turno, que ningunean a los trabajadores, se salgan con la de ellos y de alguna forma socaven los derechos fundamentales de los trabajadores. Y le pongo otro pequeño ejemplo. No se puede admitir en el siglo XXI que un alcalde o una alcaldesa, porque le da la gana, hablando mal y pronto, ponga a una trabajadora encerrada en un edificio, en una planta, donde no hay ningún trabajador más, encerrada en un despacho, hacinada, y durante 2 meses ni siquiera se le asigna el más mínimo trabajo. Entendemos que eso, aparte delictivo, es inmoral y que encima lo haga una edil pública es más grave todavía. Bueno, de este caso que estamos hablando, de esta denuncia, ¿cuál cree que puede ser la condena o la resolución de algo así? Pues evidentemente nosotros estamos pidiendo una condena muy alta y estamos pidiendo que aquí hay un delito contra los derechos fundamentales de una trabajadora. Estamos hablando que ahora mismo tenemos una alcaldesa y un alcalde que están montados en un mundo paralelo. Ellos han creado un mundo paralelo a lo real, que es el alcalde de Mogán y la alcaldesa de Telde, donde viven perfectamente al margen del mundo entero. Y ellos entienden que la actitud política de un alcalde es el ordeno y mando. Aquí se hacen las cosas porque yo quiero, porque a mí se me antoja. Ni se argumenta, ni se discute, ni se dialoga. Y el que se ponga en contra, pues evidentemente, prácticamente nos espera la condena divina. Y evidentemente nosotros vamos a seguir peleando. Nosotros no permitiremos que ningún político de turno socave los derechos de un trabajador. No permitiremos que ningún alcalde en Mogán o ninguna alcaldesa en Telde, porque se le antoja, venga a atropellar a ningún empleado. No lo permitiremos. Y para eso, si tiene que responder por la vía penal, como de hecho se ha presentado diferentes demandas, tanto en Mogán como en Telde, por persecución laboral y muy en particular en el caso de Telde, por acoso laboral, estamos pidiendo que la justicia actúe con toda la contundencia que sea necesaria. Y hablando de estos municipios, hablamos de Telde, de Mogán, ¿qué relación tienen con usted? ¿Existe algún tipo de diálogo con el sindicato? Ninguno. 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 Es decir, vamos a ver, nosotros tenemos representación sindical en ambos municipios. Se convocan a todos los sindicatos de esos municipios, a las mesas sectoriales, exceptuando al SICCA. Ninguno. Bueno, como ellos han decidido que no quieren dialogar con nosotros hemos decidido que toda su mala gestión y sus atropellos lo vamos a defender ante los juzgados. Y allí sí va a haber diálogo, pero va a haber diálogo con un señor vestido de negro o señora vestida de negro, que es su señoría. Y van a tener que responder. Y que no se escuden en que ellos han hecho las cosas porque hay un informe técnico. No. Nosotros apuntamos directamente por la línea de flotación. Ustedes están orquestando actitudes y comportamientos que socavan los derechos de los trabajadores. Ustedes atropellan derechos. Ustedes socavan los intereses laborales. Y por tanto, como ellos no quieren dialogar, pues nosotros actuaremos con toda la contundencia y con todos los instrumentos legales que tengamos a nuestro alcance. ¿Y usted cree que esto va a llegar a buen puerto a favor de los trabajadores, por supuesto, y que van a recibir una condena? ¿Qué condena se le podría dar a estas personas? Pues evidentemente, en el caso de Telde, si su señoría nos da la razón, evidentemente aquí puede haber una condena de cárcel, porque se está haciendo no solamente un daño laboral y un daño a nivel de derecho fundamental, se está provocando un daño a la salud y la integridad de una trabajadora. Y eso, si alguien se mira el Código Penal, está tipificado con una pena entre 1 año y 3 años de cárcel. Por tanto, que alguien se atenga a las consecuencias. Bueno, pero desde luego todos estos procedimientos sabemos que tardan mucho, que no son rápidos, no se solventan rápido, mientras los trabajadores, el caso de que estamos hablando de esta trabajadora,
¿qué pasa con ellos? Porque están sufriendo, ¿no? Se les están violando los derechos de estos trabajadores. Claro, evidentemente ya nosotros ahí como SITCA no podemos decir cuándo van a salir los procedimientos porque no depende de nosotros. Si tenemos una justicia en Canarias y en Gran Canaria muy colapsada. Ahora con los juzgados nuevos que se han abierto hace prácticamente un mes y pico, 2 meses en Gran Canaria, pues creemos que eso se va a descolapsar un poco, pero no mucho más allá, porque no sirve en Gran Canaria tener un maravilloso edificio de los juzgados si ese edificio no se llena de los materiales y de los instrumentos laborales, es decir, trabajadores, jueces, procuradores, fiscales, adecuados para que instruyan lo antes posible las causas. Pero evidentemente creemos que eso puede agilizar más las cosas. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues intentar utilizar otro tipo de elementos jurídicos que tenemos a nuestras manos, es decir, inspección de trabajo, el Gabinete de Seguridad e Higiene de la Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera, para intentar de alguna forma meter más presión para que se restablezca la legalidad que había en su día. Y es que no es posible que se tenga a una trabajadora, que es la única trabajadora con esa categoría que tiene el Ayuntamiento de Telde, secuestrada, aislada, hacinada en un local que, por cierto, la propia inspección del ayuntamiento dice que no reúne condiciones de salubridad, ¿de acuerdo? Y encima se trae a gente de la calle a hacer las funciones que ella hace. Me parece que es de una poca vergüenza, de una indignidad y de una inmoralidad que no tiene nombre. Y por este tipo de actuaciones que usted ha ejercido por medio del sindicato, ¿ha sufrido algún tipo de amenaza, alguna propuesta indecente? Pero insisto, es decir, vamos a ver, al sindicato yo y mi familia ya creo que lo tienen asumido hace muchos años, es decir, a mí las amenazas, las presiones no van a mermar, no nos van a poner un esparatrapo en la boca, no nos van a amordazar. Es decir, presiones, sí están habiendo muchísimas presiones. Tenga un solo ejemplo. En el Ayuntamiento de Mogán y en el Ayuntamiento de Telde, cuando hablamos de acoso laboral y de persecución laboral, el único sindicato que está reivindicando y defendiendo a esta compañera y a estos 2 compañeros en Mogán es el SITCA. Pero es que en esos ayuntamientos hay 4 sindicatos más en Mogán y 5 más en Telde. ¿Dónde están? ¿Quién los escucha? ¿Dónde hablan? ¿Dónde han salido a defender a estos trabajadores? En ningún sitio. Es decir, a lo mejor la diferencia está que el sindicato, como SITCA, nosotros nos pagamos nuestros propios gastos, nuestros propios locales, y esos sindicatos, pues de alguna forma, tienen locales pagos por el ayuntamiento, móviles pagos por el ayuntamiento, liberados pagos por el ayuntamiento, gastos pagos por el ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso, volviendo otra vez al principio, es parte por lo cual los trabajadores han perdido confianza en la clase sindical. Bueno, desde luego usted siempre ha luchado por estos derechos de los trabajadores. De hecho, ha llegado a poner en riesgo su vida haciendo una huelga de hambre. ¿Y nos podrías contar un poquito cómo fue? Bueno, yo la verdad, cuando me preguntan este tema, yo sinceramente es que no le veo mucha importancia porque yo creo que es parte de mi obligación. Es decir, pero 8 días sin comer no es lo normal. Efectivamente, efectivamente. Pero yo le digo lo siguiente, es decir, a mí me criaron, porque yo siempre lo digo, porque es algo de lo cual yo me siento tremendamente orgulloso. Yo vengo de una familia muy humilde, yo vengo de una familia, yo soy hijo de aparceros. Yo sé lo que es pasar necesidades, alumbrarse con velas y no comer carne en una semana, ¿de acuerdo? Eso lo he vivido yo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no le puedo pedir a un trabajador, oye, para resolver este conflicto, como se han agotado todas las vías de diálogo con este caso, con el Ayuntamiento de Santa Lucía, póngase usted en huelga de hambre. Yo no le puedo pedir a un trabajador eso. Yo tengo que dar ejemplo antes que nadie. Y si eso significa poner en peligro mi salud, pues lo haré encantado. Yo estoy concienciado donde estoy, sé lo que tengo que defender y sé hasta dónde tengo que llegar. Y si, yo siempre he dicho lo siguiente, es decir, y la gente cuando le digo esto se asusta, y digo, no hay que asustarse. Yo, para morir en un hospital, empotrar una cama, prefiero más morir luchando por una causa. Bueno, desde luego que sí es usted una persona que está comprometida con las causas que hace frente.
¿Y cuál ha sido el caso más importante o más grave al que usted se ha enfrentado? Bueno, pues sería innumerable decir la cantidad de casos graves, pero a mí se me viene a la mente un caso que tuvimos en el año 92, donde nos enfrentemos a una multinacional del sector de alimentación y le hicimos una huelga prácticamente de 10 días y donde sufrimos, creo que la mayor campaña de amenazas contra el SITCAT, hasta incluso en la descalificación e incluso hasta a las propias amenazas que pusimos en manos de la policía en ese momento, donde incluso se puso en peligro la integridad física del comité de empresa y del que les habla, desde pincharla como a los coches, allá, notas amenazando de muerte. Pero bueno, eso son épocas, pasaron, la lucha se ganó, salimos bien parados de ese conflicto, los trabajadores siguen creyendo en que somos útiles y yo creo que ese es el camino, es decir, el sindicalismo tiene que volver a sus orígenes. Eso sí, ahora tiene que ser un sindicalismo serio, profesional, informado, con buenos servicios jurídicos, con buenas defensas, con buenos elementos y con buenos cuadros sindicales. No podemos volver a los años 80, donde de alguna forma los cuadros sindicales eran bastante inexpertos, por los motivos, no por nada, sino por la situación coyuntural que hay en ese momento. Pero eso sí, el sindicalismo pegado a los trabajadores, por y para los trabajadores. Estamos hablando que sin duda el sindicalismo tiene que volver a lo que era, luchar por los derechos de los trabajadores, pero también los trabajadores creen que tienen que implicarse más, que denunciar todos estos casos, que salir a la calle y que básicamente reclamar sus derechos. Evidentemente, es decir, yo siempre he dicho lo siguiente, es decir, yo no entiendo cómo es posible que con la que está cayendo en este país, y en Gran Canaria en particular, la gente esté más preocupada por cuánto le caía de sanción a Ronaldo o cuántos meses iba a estar lesionado Messi, que por defender sus derechos. La última manifestación que hicimos en Las Palmas de Gran Canaria hace de esto 3 meses, 2 meses, me acuerdo que fuimos a la manifestación 2.000 personas por los derechos de igualdad con el tema de los convenios colectivos. Bueno, pues resulta que ese mismo día había un partido de la Unión Deportiva Las Palmas y habían 10.000 personas en el estadio. Mire, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando se queda en su casa y no sale a la calle a defender sus derechos, no está diciendo, bueno, yo no me muevo, que se muevan los otros. No, no. Está usted diciendo que usted se sienta en un sillón, acobardado, o por los motivos que sea, y usted le está diciendo que usted no quiere salir a la calle, no solamente para no defender los derechos suyos, sino tampoco para defender el futuro de sus hijos. Es que estamos por primera vez en la historia en una situación donde nos enfrentamos, que siempre hemos dicho, nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, estarán mejor formados que nosotros, vivirán mejor que nosotros, y ahora estamos al revés. Es decir, estamos diciendo que nuestros hijos van a estar peor que nosotros, donde nuestros hijos cuando terminen la universidad se tendrán que ir fuera del país si quieren vivir de lo que han estudiado, porque este país no quiere darle oportunidades, porque este país se niega en darle oportunidades. Porque le pongo un dato. En España, desde el año 2008 hasta la fecha, se ha dado la friolera de 450.000 millones de euros, que yo no sé ni cuánto puede ser en pesetas eso, para ayudar a los bancos. Y sin embargo, para ayudar a las empresas, no se ha dado ni una centésima parte de eso. Y sin embargo, los derechos de los trabajadores están pagando, los contribuyentes, los ciudadanos, están pagando todas las facturas de todo ese desmantelamiento. Y le pongo otro dato. En Canarias se ha dado la friolera, que eso se dice pronto, de 25.000 millones para ayuda a los bancos. En Canarias. Y en Gran Canaria se ha destinado 15.000 millones de euros para sanear una caja ruinosa y varias cajas más que es de ámbito nacional, para sanearla, y sin embargo, las ayudas para las empresas, para las pymes, para los ciudadanos, para las familias, para los parados, se han recortado prácticamente un 75%. ¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos el día de mañana? Es inexplicable. Por eso hay que salir a la calle. Bueno, y también usted es una persona que está muy comprometida no solo con lo que son los trabajadores, sino con la ciudadanía en general. Estamos viendo un desmantelamiento social
a diario gente que pierde no solo sus trabajos, sino también sus casas, sus viviendas. Y es lo que estamos hablando, eso va a afectar sobre todo a sus hijos. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando se encuentra en esta situación sin trabajo, sin casa, sin ayudas? ¿Qué mensaje le podríamos mandar? Pues pedir ayuda, porque cuando se pide un trabajo, a lo mejor se puede pelear por ese trabajo. Cuando un banco quiere venir por una casa, a lo mejor se puede defender que esa casa no se la quiten. Cuando se quieren venir, un ayuntamiento se niega a dar ayudas públicas, a lo mejor con la ley en la mano ese ayuntamiento tiene que dar esas ayudas públicas y no destinarlas para otro sitio. Cuando una familia se ve que está en la calle, en la más absoluta miseria, porque no olvidemos una cosa, hay ayuntamientos en Gran Canaria de que de cada 3 ciudadanos, 1 es dependiente y el otro está desempleado. Eso es un drama. Eso se llama que estamos en el umbral de pobreza. Cáritas, que no es sospechosa de estar de acuerdo con los sindicatos, emitía un informe donde el nivel de pobreza en Canarias se ha triplicado. Es decir, estamos ya en el 25,8% de pobreza. En Gran Canaria estamos en el 29,3% de nivel de pobreza. Y cuando un padre o una madre está en una casa sentado y ve que no tiene para darle de comer a sus hijos, no tiene ayudas familiares, va al ayuntamiento y el político de turno lo ningunea. Encima tiene a un especulador llamado banco que encima quiere venir por su casa, que le ha costado tanto sacrificio pagar mes por mes esa hipoteca. Pues yo le digo que hay esperanza, que hay soluciones. Lo que tienen que pedir ayuda. Pónganse en manos de profesionales que les puedan ayudar. Hay solución. No sé si para todo, pero la resignación yo creo que no es buena, compañera. Bueno, la verdad que nos has dado cifras muy escalofriantes de la situación actual de Gran Canaria. Y ya para ir terminando, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos dijera qué tienen que hacer aquellas personas que crean o que vean vulnerados sus derechos como trabajadores para ponerse en contacto con el SITCAT y poder solucionar estos posibles conflictos. Bueno, el SITCAT, primero ponerse en contacto si son trabajadores con aquellos delegados que tengan en sus empresas que representen al SITCAT. Y si no tiene representación en esa empresa o en esta administración pública, ponerse en contacto con nosotros a través de los diferentes teléfonos o a través de una página web nuestra que es siccadigital.es, o bien a través del teléfono regional que es 928 68 07 63 o el 922 36 42 35, o bien directamente poner en Google SITCAT y sale toda nuestra dirección, o bien nuestro correo electrónico que es sitka@hotmail.es. Bueno, Antonio, toda esta información que nos está dando ya aparece en las pantallas de nuestros espectadores y con esto vamos a dar por finalizada la entrevista de hoy con Antonio Rodríguez, el secretario general de SITCAT. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos puesto en la actualidad de lo que está aconteciendo con todos los derechos de los trabajadores de Gran Canaria. Y con esto ya nos vamos despidiendo. Ya saben que los esperamos aquí de lunes a jueves a partir de las 21 horas. Este programa irá creciendo, iremos añadiendo cosas y desde luego muy interesantes para todos ustedes. Queremos acercarnos y llegar a la casa de cada uno de los gran canarios. Nos vemos en el próximo programa de La Isla.